Según las estadísticas, los esguinces son las lesiones de traumatología más comunes, sobre todo las que ocurren en los tobillos. Hoy en nuestra sección para la familia nos acercamos al tema para conocer entonces cuáles son sus causas, su tratamiento y la manera de prevenirlos. Recibimos una vez más en nuestro estudio al doctor Bill García Hernández, quien es especialista de ortopedia y traumatología en primer grado del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias por regresar. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto porque ganamos en claridad sobre muchas cosas y hoy vamos a hablar de los esguinces que de manera errónea muchas personas siempre dicen esguince, ¿cierto? Así mismo. Por terminología se dice esguinces. Es una palabra del griego, por lo tanto no debemos en el español un poco que alterarla o adulterarla con el nombre. Viene del origen, de su origen, y quiere decir torcedura, elongación, abulsión, o sea, todo es el mismo término como tal. Esto ocurre por concepto de forma brusca, traumática, muy pocas veces por microlesiones, y es la lesión del ligamento. Todos piensan que es una lesión de una articulación, no, es una lesión de un ligamento, que es un tejido fibroso de tejido colágeno que une articulaciones y huesos, tan sencillo como eso. Y en ocasiones puede ocurrir en otras enfermedades por frecuencia, por así decirlo, porque a veces estos ligamentos se ponen quizás un poco más rígidos o un poco más laxos. Se dice que hay diferentes tipos de esguinces. Sí, hay diferentes tipos de esguinces. En frecuencia, como estábamos diciendo anteriormente, como nos estábamos presentando, que es más frecuente en el tobillo, después vendría la rodilla y después la muñeca. Pero también tienen diferentes grados. Tiene un grado 1, un grado 2 y un tercer grado. El primer grado es un 5% de elongación, por así decirlo. No es una ruptura, es una elongación, una distensión de ese ligamento que provoca dolor, por así decirlo, y en la zona, o es más localizado. En el segundo grado viene siendo de un 40, un 50% de elongación y hay ruptura de la fibra parcial. Para hablarlo más en jerga del cubano o jerga del español, sería siendo como un despellejamiento, un deshilachamiento, y por último el tercer grado, que ya hay más de un 50% de pérdida de esa fibra, puede ser o parcialmente o moderada, o sea, de moderado a grave, o hay ruptura total, y en algunos casos puede llegar a ser hasta el tratamiento quirúrgico. ¿Y hay factores de riesgo para llegar a esta lesión? Hay factores de riesgo de dos tipos. Factores de riesgo en cuanto al calzado, a la disposición del terreno, y otros de enfermedades como tal. A ver, es más frecuente en los adultos que en los niños. Los niños tienen los tejidos más laxos y más elásticos, y en los adultos los tejidos son quizás más duros y con más fibrosis. Ocurre más frecuentes en las mujeres que en los hombres, generalmente más en hiperlaxitud articular, cuando los ligamentos son muy elásticos, y en otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica, donde los ligamentos son un poco más duros por falta de fibras colágenas, por así decirlo. Los terrenos irregulares para practicar ejercicios físicos son extremadamente complejos para eso. El desgaste del calzado, calzados sueltos atrás, como zapatillas que no son deportivas, como sandalias o como las llamadas por nuestro pueblo chancletas, pueden provocar esguinces con frecuencia. Y también ramas, cosas en el suelo que puedan provocar eso, o sea, obstáculos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? A ver, los signos y síntomas son relativos en dependencia del grado. Puede haber inflamación, aumento de volumen, lo que nosotros le llamamos hinchazón, equimosis, que son esas pequeñas petes, que son punteaditos de sangre, hasta llegar a un hematoma. Hay impotencia funcional, que es lo que nosotros le decimos, que no puede mover bien el pie o no puede apoyar. Y lo otro es que hay limitación en el movimiento. Puede haber una limitación moderada o una limitación bien grande. Incluso puede haber una cosa que generalmente nadie le llama en el esguince, lo obvio, y es que hay una, por así decirlo, inestabilidad en el tobillo, que es el más frecuente. Cuando va a apoyar, el tobillo parece que está suelto, por así decirlo. Doctor, a veces escuchamos decir que cuando tenemos un evento como este, un esguince, sí, es esguince, para decirlo bien, esguince. Qué difícil, ¿eh? Porque qué difícil. Se nos pega más fácil, no tiene diálisis. Exacto. Bueno, pues que cuando sucede, luego tenemos el riesgo de que vuelva a pasar en el mismo lugar. ¿Eso es un mito o una realidad? No es un mito. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pasamos por alto los grados del esguince.
y lo tomamos como algo, por así decirlo, a la ligera. Incluso nuestro personal médico no tiene un esguince solamente, o lo complican pensando que es peor que una fractura. Pero no es así. Hay que estadiarlo porque, ¿qué pasa? Ellos tienen un tiempo de curación y cuando ese tiempo se viola, el espacio de la curación no termina el ligamento de sellar porque el ligamento tiene mala circulación sanguínea. Por lo tanto, se rompe, sigue caminando con inestabilidad del tobillo y la lesión prosigue. Por lo tanto, el esguince que ocurra de 6 meses a un año es más frecuente después de aquel primero. Pero no es que ocurra un segundo, es que es el mismo que se termina por romper el ligamento. Entonces, doctor, podemos concluir que es importante el calzado que utilizamos y también tener mucho cuidado cuando estamos haciendo ejercicios o caminando por las calles. Sí, es muy importante tener un calzado adecuado, bien ajustado, abrochado. Puede ser alto o mediano para que no pase eso y tratar de evitar terrenos irregulares, evitar lo que llamamos los tropezones, ¿verdad? Por lugares que tengan menos dificultad para transitar. Practicar ejercicio físico adecuadamente en un terreno regular y tratar de realizar estiramientos, suplementos como vitamina C, vitamina D, vitamina E, algunos medicamentos, fibras colágenas, o sea, tomar colágeno, sulfato de condroitina y glucosamida, depende de la enfermedad que tenga. Es muy importante, son las recomendaciones para que no ocurran los esguinces. Muchísimas gracias, Bill, entonces, por la visita a La Habana. Lo esperamos siempre. Gracias a ustedes.